Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fiorella Ulloa Retana y estoy aquí para presentarles una nueva entrevista de esta miniserie Crónicas Online, Detrás de las Historias. Estoy aquí con mi profesor y colega comunicador Rodrigo Muñoz. ¿Cómo estás, Rodri? Hola, ¿todo bien, Fiorella? Y bueno, hoy estamos con Laura Chinchilla, investigadora del SICOM. Y bueno, la idea de hoy es hablar un poco con Laura sobre su proyecto y un poco sobre los objetivos que tenía con todo esta investigación que realizó. Exacto, nos interesa saber sobre el rol que juega la comunicación en nuestras vidas y también por eso queríamos entrevistar a las personas que estaban detrás de estas investigaciones, que hablan de estos temas que conectan el triangulito de comunicación, ciudadanía, democracia. Entonces, bueno, hoy nos acompaña Laura Chinchilla, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, profesora de la Escuela de Comunicación, comunicadora social y comunicadora audiovisual. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá, encantada. Entonces, Laura, tal vez quisiéramos preguntarte cómo fue que inició la idea de la investigación que hoy te trae acá. Ok, bueno, sí, efectivamente esta es una de las 10 historias que inspiran la serie Crónicas Online, que va a estar más adelante. Y esta investigación se planteaba caracterizar la comunicación de un conjunto de colectivas feministas en Costa Rica, es decir, cómo están haciendo comunicación, de qué temas están hablando estas colectivas feministas en el espacio público digital, es decir, en las redes sociales, en la internet, ¿verdad? Nos interesaba conocer cuáles eran sus prácticas comunicativas, qué lugar tenía la comunicación digital dentro de todo el conjunto de prácticas de comunicación que tenían esas colectivas. Y bueno, en una primera instancia nos interesaba saber cuántas colectivas estaban funcionando en el espacio público digital. Para ese momento encontramos que habían alrededor de 75, estamos hablando de 2021-2022, como unas 75, digamos, con presencia en el espacio público digital, en las redes sociales. De esas 75 nos quedamos con 15 que tenían una diversidad en su identidad comunicativa, en la forma en que generaban sus publicaciones, y a partir de allí empezamos como este segundo objetivo, que era caracterizar, primero entender cómo estaban trabajando la comunicación y después analizar esos resultados. Eso fue como lo que nos planteamos. El análisis tenía que ver con la mirada de la agencia narrativa, que es una propuesta teórica de Sara Lucas, que dice que todos y todas tenemos, ya sea a nivel colectivo o a nivel individual, una agencia narrativa, sobre todo en el espacio público digital, que se construye desde una identidad que es previa, pero que luego se pone en conversación con otros sujetos ¿verdad? En ese espacio público, y los significados se van reconstruyendo, se van generando nuevos significados que a la vez retroalimentan los significados, digamos, originales. Entonces, luego analizamos un poco esos resultados a la luz de esta propuesta teórica, pero lo fundamental era entender qué estaban diciendo, para qué estaban diciendo eso, con cuáles audiencias querían interactuar también. Y digamos, ¿y vos cómo pasás de la idea al hecho, digamos? ¿Cómo desarrollás, digamos, como esta idea que tenía, digamos, una investigación? Me imagino que trabajaste con personas, trabajaste con estos colectivos, hiciste un análisis de redes, tal vez nos puedes contar un poquito más sobre eso. Lo primero que hicimos fue un acercamiento etnográfico digital, ¿verdad? Para ubicarlas, las ubicamos fundamentalmente en Instagram, que además después, cuando pasamos unos formularios a las 75 organizaciones que ubicamos, efectivamente Instagram, que ese es uno de los primeros hallazgos, ¿verdad? Es como la red que principalmente emplean para el activismo digital, digamos. Entonces, después de que hicimos este primer acercamiento etnográfico, pasamos estos formularios y posteriormente hicimos entrevistas cualitativas, entrevistas a profundidad, y allí conocimos muchísimo mejor cuáles son incluso las motivaciones, la razón que las hizo, que es muy interesante, por qué se juntan, por qué toman la decisión de organizarse, de sacar de su tiempo que no tienen, porque el activismo se realiza en el tiempo extra, en el tiempo libre, a nadie le pagan por eso, ¿verdad? Además que por la configuración de las colectivas con las que nosotras decidimos trabajar, se pensó en colectivas con un alto nivel, digamos, de informalidad, pero no porque trabajen informalmente, sino porque no están vinculadas con el Estado ni con la empresa privada, tienen un alto grado de autonomía, trabajan, no necesariamente están constituidas como asociaciones, digamos, algunas sí, pero la mayoría no. Entonces era eso, nos interesaba como esta mirada de las colectivas jóvenes que nacen desde un lugar. Y eso lo descubrimos también en el proceso de investigación, como desde el hartazgo, ¿verdad? De la necesidad, decían ellas, de gritar que estamos hartas, que estamos cansadas de la violencia patriarcal, de la violencia machista, y eso nos hace juntarnos para hacer nuestros planteamientos en el espacio público. Ahora que decís eso y explicas un poco de dónde parte también el interés por esta investigación, me gustaría preguntarte cuáles colectivos feministas costarricenses
poseen una cuenta de redes sociales activa. Y además de Instagram, que ya lo mencionaste, ¿cuáles otras plataformas usan para publicar sus productos audiovisuales y comunicativos? Y también, ¿cuáles son esos? Bueno, hay alrededor de 70. Nosotros trabajamos con estas 15 que además tienen una configuración diversa, ¿verdad? Porque ese es otro de los elementos que nos pareció muy significativo. Y eso tiene que ver con la agencia narrativa. Y es que toda la comunicación, las publicaciones que ellas generan, las hacen desde una identidad que no es solamente una identidad feminista. O sea, primero está como esta sombrilla de, bueno, trabajamos desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque feminista, que esto es interesante, ¿verdad? No se ubican como colectivas de mujeres, sino como colectivas feministas, con una mirada interseccional y también fundamentalmente desde una particularidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no produzco mi comunicación solo como mujer o como mujer feminista, sino como mujer afrodescendiente, con las implicaciones que tiene esa identidad, digamos, y esa agencia narrativa, como mujer lesbiana, como mujer migrante nicaragüense. Entonces, trabajamos con una diversidad en ese sentido. Bueno, y me preguntaba sobre las plataformas. Emplean fundamentalmente Instagram, después Facebook, pero sobre todo es porque son cuentas que las tienen vinculadas en las dos plataformas, y para su comunicación interna emplean fundamentalmente WhatsApp. O sea, todo lo que tiene que ver con la organización de sus eventos es a través de WhatsApp, aunque ha habido un viraje hacia Telegram y hacia Signal y otras que son un poquito más seguras. Entonces, Laura, tal vez ahora quisiera preguntarte, dado que estás hablando con ambientes digitales, en términos de activismo político, ¿qué se gana y qué se pierde al utilizar redes sociales? Qué interesante esa pregunta. Verás que nosotros no nos habíamos planteado como la categoría del tema de la seguridad digital o de la ciberseguridad, pero surgió en todas las entrevistas. O sea, era incluso generar un taller nacional para trabajar el tema, porque efectivamente hay un nivel de exposición alto, hay un nivel de violencia política digital muy fuerte al que ellas se han visto expuestas y han tenido que desarrollar una serie de estrategias. Entonces, por un lado, eso les permite hacer red con otras organizaciones, que eso es fundamental, ¿verdad? Porque también hay un interés evidente que ellas explicitan de trabajar en red, pero tiene las implicaciones de que hay un nivel de exposición alto a discursos de odio, a violencia política digital, con el que tienen que lidiar también. Bueno, súper interesante. En el próximo bloque retomamos y vamos a profundizar un poco más en lo que son las narrativas y las preocupaciones que hacen que estas agrupaciones se unan a crear agencia política. Ya volvemos. Bueno, estamos aquí de regreso en Crónicas Online, detrás de las historias. Estamos aquí con Laura Chinchilla, investigadora del SICOM, profesora de la Escuela de Comunicación. Y bueno, ya ahorita que hablabas antes sobre las plataformas que utilizan estas agrupaciones, me gustaría preguntarte sobre lo que vos dijiste de agencia narrativa. En tus palabras, vos, ¿cómo le explicarías a alguien cuál es la agencia narrativa que utilizan este tipo de agrupaciones? Y también, dentro de esa narrativa, ¿cuáles son las preocupaciones y visiones también que hacen que estas chicas se unan para trabajar? Ok, bueno, la agencia narrativa como concepto es como la capacidad que tenemos los sujetos de construir un discurso, una propuesta que pasa por quiénes somos a nivel identitario, que es una identidad que siempre es cambiante, que siempre está haciéndose, ¿verdad? Es una cosa que se construye de manera dialógica con el entorno, y después, como les decía al inicio, esa agencia se pone, digamos, en interacción con otros sujetos que también nos dan un feedback de quiénes somos, y nosotros vamos construyendo ese discurso, en este caso en el espacio público digital, a partir de esas interacciones también. Entonces, esto, digamos, en concreto, tiene que ver con la forma en que estas publicaciones, que otra cosa que no mencioné, es que son fundamentalmente imágenes, o sea, hay una comunicación que es muy visual, ¿verdad? Son publicaciones fundamentalmente fotografías, ilustraciones, infografías, ¿verdad? Predomina la imagen por sobre el texto, aunque hay algunas que también trabajan comunicados de prensa y otro tipo de productos, digamos. Se ponen en interacción con sus audiencias, y allí, digamos, justamente lo que permite la interactividad de las redes sociales es que también hay un feedback de las audiencias que les permite también ir modificando. Y hay algunas colectivas que trabajan de manera muy interactiva. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, someten a votación a través de encuestas cuáles temas van a desarrollar en sus próximas publicaciones. Entonces, ¿de qué quieren que hablemos? ¿Verdad? Entonces, es como, me llama la atención porque es muchísimo más interactivo que lo que se hace a veces en los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? Entonces, es la misma gente, la misma audiencia la que les dice hacia dónde dirigir las publicaciones, qué tipo de narrativas, digamos, priorizar.
Y con respecto a de qué están hablando, por mucho la violencia contra las mujeres es el tema, digamos, transversal de todas las colectivas con las que trabajamos, ya sea en términos generales o, digamos, formas o expresiones de la violencia muy concretas, ¿verdad? La violencia sexual está muy presente, todo lo que tiene que ver con el hostigamiento sexual, con las relaciones impropias, con la violencia en la pareja, todo este tipo, los micromachismos, todo este tipo de violencias están como muy presentes en sus narrativas. Y el segundo tema, casi que al mismo nivel, son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, incluyendo el aborto legal y gratuito y otros elementos vinculados con los derechos sexuales y reproductivos, parto respetado, violencia obstétrica y ese tipo de temas. Luego está también la violencia política, la violencia económica, la violencia laboral, digamos, en los espacios laborales, pero digamos como con menos predominancia. Laura, digamos, y escuchando todo esto que estás diciendo, yo que tal vez quisiera preguntarte a vos como mujer costarricense, cómo trabajar este tema, bueno, si te atraviesa, tal vez sería la pregunta, y cómo ha sido tu relación con todos estos colectivos. Sí, bueno, nosotras tenemos una mirada, digo nosotras, también las otras colegas del SICOM con quienes hemos venido trabajando estos temas, de entender el lugar situado desde donde producimos la investigación, ¿verdad? O sea, yo no soy, digamos, no me ubico por fuera de ese objeto de estudio, sino que yo soy mujer, soy feminista, soy comunicadora, he sido también, la violencia me ha atravesado a lo largo de mi historia de vida de muchas maneras, entonces la relación que se establece con los sujetos, con las sujetas participantes en este caso, y la relación con los temas es desde esa subjetividad, ¿verdad? Yo no me pongo en un lugar como de una objetividad particular para nada, sino que más bien esto nos atraviesa el cuerpo, es fácil entender de qué están hablando, ¿verdad? Cuando ellas plantean es el hartazgo, estamos cansadas de la violencia machista y nos organizamos para plantear, porque además ese es otro elemento que es fundamental, los movimientos sociales y los colectivos, en este caso feministas, pero en términos generales no solo están planteando denuncia, están planteando propuestas, están planteando paradigmas, otros órdenes simbólicos, otras formas de construir los significados, otras formas de relacionarnos en sociedad, ¿verdad? Entonces, es desde ese lugar que nosotros investigamos, entonces procuramos que los métodos que implementamos nos acerquen con nuestros sujetas participantes, somos como ellas, no somos ellas tampoco, o sea, yo también me ubico generacionalmente, me ubico también desde mi estatus socioeconómico, desde mi formación educativa, ¿verdad? Todo eso también me acerca o me distancia, o sea, no es que todas somos iguales, somos bien diversas, somos bien distintas, pero podemos, y eso fue parte como también de uno de los puntos de la investigación, ¿verdad? Podemos juntarnos para entender nuestra comunicación, y fue chivísima, porque ellas decían, no puede ser que tengan los mismos problemas de comunicación estas que nosotras, ¿verdad? Y era como dice, porque nos parecemos un montón también, y esos puntos de encuentro también son necesarios de reconocer. Ahora que decís eso, me surgen dos preguntas. La primera sería con respecto a lo que vos decís de que no solamente son productos de comunicación los que se comparten, sino que también se plantean soluciones, se plantean paradigmas, se plantean argumentos. ¿Qué es lo que se plantea a nivel de solución de parte de estas agrupaciones, que me parece muy importante? Y también con respecto a lo que vos decís de que, bueno, claramente es un movimiento social, es cambiante. De casualidad, ¿existieron algunas premisas o hipótesis al principio de la investigación que, a como fue evolucionando por esta misma característica de lo que es un movimiento social, tuviste que descartar eventualmente? Sí, sí me pasó. Bueno, para pasar rápidamente por la primera pregunta, efectivamente habría que ver el tema sobre el que ellas priorizan su trabajo de comunicación, ¿verdad? Entonces habría que ir como puntualmente pasando por esos temas, pero en términos generales hay propuesta, ¿verdad? Hay propuesta, ya sea a nivel de cómo a nivel de Estado y de los diferentes actores sociales y políticos abordamos una problemática social, ¿verdad? Entonces, como qué le toca a cada quien y cuál sería el aporte que podría hacer cada actor social o político. Y en algunos casos hay propuestas como muy concretas. Por ejemplo, bueno, entonces desarrollan un proyecto de ley y hacen todo el trabajo de lobby para que ese proyecto de ley, por ejemplo, el que estoy pensando ahora en el Movimiento de Aborto Legal Costa Rica, ¿verdad? Que decida hacer un proyecto de ley y presentarlo a la Asamblea Legislativa como una solución, como una forma, digamos, muy concreta en este caso, de generar política pública para enfrentar un
un problema. Entonces, otras lo hacen desde el arte, desde la risa, digamos. Hay una colectiva que se llama Mujeres Libres Riendo, entonces para ellas la forma de abordar estas problemáticas es yendo a las comunidades, desarrollando teatro comunitario, teatro de calle, trabajando con la gente, con diferentes públicos de esa forma. Entonces, en ese caso, las redes sociales son más que todo las vitrinas para dar a conocer el trabajo que hacen y para convocar a sus espacios de comunicación que son más presenciales y menos, digamos, menos mediados. Y justamente yo también tengo una pregunta, digamos, si comparamos las redes sociales con los medios tradicionales, ¿vos crees, digamos, que estos colectivos, que estas agrupaciones tendrían la misma voz, digamos, en las redes sociales? ¿O cómo sería, digamos, como una situación en la que no existan las redes sociales? Claramente hay un nivel de autonomía de la agencia narrativa, es decir, de producir mis propios contenidos desde mi propia mirada, mi propio discurso, que lo tienen gracias a digamos, eso lo potencian las redes sociales. Entonces hay un nivel de autonomía, digamos, y de producción, digamos, de un discurso propio que ellas lo mencionaban chivísima, porque decían que, por ejemplo, las chicas, por ejemplo, de una de las colectivas afrodescendientes, decía, es la posibilidad de plantear cómo queremos ser leídas y no cómo hemos sido leídas siempre, un poco haciendo referencia a todos los estereotipos alrededor de las mujeres afrodescendientes, la hipersexualización y otras cosas. Entonces ellas decían que la producción digital, que su comunicación digital les permitía construir una identidad, digamos, de lo que implica ser una mujer joven afrodescendiente que hacía un viraje de la lectura que socialmente se había hecho históricamente de las mujeres negras. Entonces eso me parece fundamental. Y con respecto al tema de que tuvimos que descartar, yo asumía que usaban las redes sociales para interpelar a otros actores sociales y políticos, ¿verdad? Como hacer lobby, hacer incidencia a través de las redes, y resulta que no. Ellas emplean fundamentalmente sus redes para encontrarse con sus pares, para interactuar con otras activistas, con otras feministas o con otras mujeres, hacer colectivo, hacer red, y a partir de ahí sí nos juntamos y luego generamos otros procesos de incidencia política más, digamos, más directos, pero no usan las redes como no las usan tanto para interpelar, digamos, al gobierno o a otros actores políticos, sino para ponerse entre ellas de acuerdo, digamos. Sí, bueno, hemos hablado de muchísimas cosas, de agencia política, agencia narrativa, también el uso de las redes, resolución de problemas. Tengo muchísimas preguntas más que hacerte, pero vamos a tener que retomar en el próximo bloque de entrevistas aquí en el programa Crónicas Online, detrás de las historias, entonces ya volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta con Laura Chinchilla, investigadora del SICOM y profesora de la Escuela de Comunicación. Estamos hablando aquí sobre ciberactivismos feministas, o bueno, cómo estos colectivos feministas de personas jóvenes se han unido a través de redes sociales para plantear demandas y soluciones, entre otras cosas, con el uso de redes sociales. Entonces, Rodri, yo creo que vos le tenías una pregunta a Laura. Sí, Laura, yo tenía la pregunta que hemos estado hablando, ¿verdad?, de redes sociales. Entonces, tal vez te quería preguntar cuál es la relación entre comunicación y ciudadanía, digamos, en la sociedad actual. Ajá. Sí, eso es muy interesante, porque a veces pensamos que la comunicación es como una acción, ¿verdad? O una práctica ahí que sucede y que no tiene ninguna implicación, digamos, política o social, ¿verdad? Y resulta que la ciudadanía la construimos a través de decisiones que pasan por la comunicación, ¿verdad? Entonces, si yo decido compartir una publicación, o no compartirla, ahí estoy tomando una decisión que tiene implicaciones políticas, por ejemplo. Si yo me pregunto si esa información que voy a compartir es información real o es información falsa, es una pregunta fundamental que tiene implicaciones sociales, políticas, incluso a nivel cultural, ¿verdad? Por ejemplo, a veces la gente ejerce violencia política contra las mujeres en las redes sociales y dice, ay, yo no me estoy dando un comentario por si nadie lo va a leer, y resulta que con ese comentario estoy reforzando un discurso que otras personas se van a sentir envalentonadas de reproducir porque yo lo estoy reproduciendo. Entonces, son decisiones que son importantes que pensemos, ¿verdad? Entonces, yo no ejerzo la ciudadanía solo cuando voto o solo cuando tomo grandes decisiones, sino en mi cotidianidad a través de la comunicación, sobre todo en tiempos de hiperconexión como los actuales, ¿verdad? Entonces, lo que yo comparto, lo que no comparto, lo que publico, mi silencio comunica también, mis silencios en el espacio público digital también comunican, transmiten significados, ¿verdad? Entonces, es por eso que hay una relación directa entre la comunicación y la ciudadanía, y en ese sentido resulta muy interesante que estas colectivas se organicen para estar presentes en el espacio público digital, ¿verdad? Porque es eso, es salirme como de mi burbuja
digamos, donde yo puedo plantear mis demandas o mi hartazgo, mi hastío, y decido plantearlo, digamos, en la esfera pública para que sea escuchado, para que mis demandas sean consideradas por otros y por otras, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la ciudad, digamos, donde yo tengo la posibilidad de ponerme de acuerdo con otras personas que tienen los mismos intereses que yo, para hacer un planteamiento social, político más amplio, ¿verdad? Entonces, son formas de organización que se tejen a través de la comunicación. De hecho, hay proyectos que participaron de la investigación que son organizaciones que se hicieron para hacer comunicación, o sea, se pensaron como un proyecto de comunicación digital. Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque quiere decir que la comunicación no es nada más algo que llega después, sino más bien es el germen del tejido social, es lo que posibilita la construcción de movimiento social, y eso es súper interesante, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, justamente el lugar que la comunicación ocupa en este ejercicio comunicativo o de ciudadanía comunicativa, encontramos que estas colectivas dedican entre el 50 y el 100% de su tiempo de activismo a la comunicación digital. Es decir, están ocupando más de la mitad de su tiempo de activismo, que es un tiempo que es un activismo que realizan en su tiempo libre para hacer comunicación digital, ¿verdad? Entonces vean qué fundamental es la comunicación en la construcción de organización. Sí, bueno, ya para terminar, me parece muy interesante eso que decís sobre cómo las personas jóvenes tal vez subestimamos el poder que realmente tiene la comunicación digital, por ser tal vez tan contemporánea y tan normalizada, ¿verdad?, dentro de mi generación, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera tal vez se le podría hacer ver a la gente joven qué tan importante es la comunicación digital para el tema de la organización de procesos y movilidad social? Eso es muy interesante, porque efectivamente, fío, a veces pensamos que las redes sociales, bueno, o les damos un uso como de medio de entretenimiento, pero no consideramos ese potencial que tiene, digamos, para la organización colectiva. Y frente a estos discursos que dicen que la gente joven es apática, que no le interesa lo que pase con el país o con la sociedad, cosa que yo no comparto, porque están estas colectivas, pero hay otras colectivas de otras características, ¿verdad? O colectivos de jóvenes con otros intereses que justamente han sabido, digamos, emplear estos espacios digitales para potenciar su trabajo político. No es que las redes nos van a salvar o que la comunicación digital va a resolver lo que no hemos resuelto de otras formas, pero sí es cierto que pueden ser un recurso muy importante para conectarme con otros o con otras que piensan como yo, que tienen intereses o demandas similares a las mías, y que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, como colectivo, nosotras, propuestas, digamos, frente a otros actores sociales y políticos. Entonces sí, hay un importante potencial que podemos saber usarlo de manera estratégica. Bueno, disfruté muchísimo de esta conversa. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias, Rodri, por formar parte de este grupo de entrevistas Crónicas Online. Detrás de las historias, nos vemos próximamente para hablar un poco más sobre lo que es comunicación y ciudadanía. Gracias. Gracias, Rodri. Gracias.